Nuevamente hola a todos y todas. Comenzamos con la unidad temática número 3, transitorios de primer orden. Esta será la primera parte. Soy el profesor Gustavo Bacino. En esta unidad vamos a definir qué es el fenómeno transitorio en circuitos eléctricos. Vamos a aplicar las ecuaciones diferenciales de primer orden para su solución. Y vamos a trabajar con circuitos RL y RC sin fuentes, con fuentes, y vamos a ver también qué son las condiciones iniciales en las redes. Comenzaremos entonces definiendo el transitorio en los circuitos eléctricos. Nuestros objetivos al finalizar esta unidad es que ustedes sean capaces de utilizar las ecuaciones diferenciales de primer orden para el análisis de la dinámica transitoria de circuitos RL y RC con y sin fuentes, que comprendan el concepto de constante de tiempo y que obtengan y definan correctamente las condiciones iniciales en estos circuitos. Vamos a comenzar con una definición de transitorio. Se llama régimen transitorio o simplemente transitorio a la respuesta de un circuito eléctrico que se extingue en el tiempo. Por el contrario al régimen permanente, que es la respuesta que permanece constante hasta que se varía bien el circuito o bien la excitación del mismo. Lo que acabamos de ver es la apertura de seccionadores de alta tensión bajo carga, y esta apertura cambia las condiciones del circuito y produce transistorios. Más allá del arco eléctrico, porque aquí aparece que es una contingencia no deseada, que nos muestra que en un circuito eléctrico inductivo la corriente no puede extinguirse repentinamente y que toda esa energía almacenada tiene que disiparse de alguna manera. Un transitorio eléctrico entonces es la manifestación de un cambio repentino en las condiciones de un circuito. Este cambio puede ser deseado o no deseado. Por ejemplo, un cambio deseado sería una maniobra con interruptor de apertura o de cierre que va a producir un cambio en el circuito y por lo tanto un transitorio. Fallas, que serían no deseadas, que pueden ser simétricas o asimétricas, o pueden ser descargas atmosféricas. Un rayo cayendo en una línea puede provocar un transitorio. Y cambios en la red, por cambios bruscos de cargas o por operaciones inesperadas, por ejemplo por apertura o cierre de protecciones. Son fenómenos muy rápidos y causan grandes esfuerzos porque las corrientes y los voltajes que suelen aparecer son excesivos comparados con las corrientes y voltajes nominales. Esto puede acarrear daños a equipos, desconexiones indeseadas, interrupciones, incluso apagones. Bien. Ustedes saben lo que son las ecuaciones diferenciales, así que no vamos a profundizar en esto, ya es un conocimiento que traen. Vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales ordinarias, donde donde la función desconocida depende solamente de una variable independiente. En esta primera parte vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales de primer orden. Y recordemos que la solución particular es una solución cualquiera, mientras que la solución general es el conjunto de todas las soluciones de una ecuación diferencial. Es conveniente que recordemos también las relaciones funcionales entre la tensión y corriente para los distintos elementos, como se observa en este cuadro o en esta tabla, donde tenemos en la columna del medio la relación de las relaciones de la tensión en función de la corriente, y en la columna de la derecha la de la corriente en función de la tensión. En el primer caso para la resistencia, que es simplemente la ley de Ohm; en el segundo caso para la inductancia, y en el tercer caso para la capacitancia. Cada vez que se cambia un circuito de una condición a otra, ya sea porque se cambia la fuente aplicada o porque se realiza un cambio de los elementos, hay un periodo de transición durante el cual las corrientes y los voltajes de los elementos cambian de sus valores anteriores a los valores nuevos. Este periodo es el que se llama transitorio. Después de que haya pasado el régimen transitorio o el periodo transitorio, decimos que el circuito está en estado estable o en régimen permanente o estado estacionario. Cualquiera de las tres formas son análogas. Y vamos a tener entonces una ecuación diferencial lineal que va a describir el circuito y que va a tener dos partes para su solución, la homogénea y la particular. La homogénea corresponde al transitorio y la solución particular al estado estacionario, como vamos a ver.
En esta unidad vamos a examinar dos tipos de circuitos simples, los circuitos RC y circuitos RL. Vamos a realizar el análisis de estos circuitos aplicando las leyes de Kirchhoff, como lo hicimos con los circuitos resistivos. La única diferencia es que la aplicación de las leyes de Kirchhoff a los circuitos puramente resistivos da como resultados ecuaciones algebraicas, mientras que la aplicación de las leyes de Kirchhoff a los circuitos RC y RL produce ecuaciones diferenciales que son más difíciles de resolver. Las ecuaciones diferenciales resultantes del análisis de los circuitos RC y RL son de primer orden. Por lo tanto, los circuitos son conocidos colectivamente como circuitos de primer orden. Un circuito de primer orden entonces se caracteriza por una ecuación diferencial de primer orden. Hay dos formas de excitación de estos circuitos, por condiciones iniciales y por fuentes independientes. Por condiciones iniciales entendemos la corriente que circula por una bobina, por un inductor, o la tensión existente en bornes de un capacitor, previamente a que se produzca o a que se inicie el fenómeno transitorio. Y por fuentes independientes, obviamente estamos hablando de fuentes de tensión o fuentes de corriente, que por ahora van a ser de corriente continua. Existen dos formas de mostrar que un circuito dado se va a producir un transitorio: el interruptor ideal y la función escalón unitaria. En la imagen tenemos representado un interruptor S que es ideal, lo que significa que puede cambiar o conmutar de una posición a otra de manera instantánea. Entonces, lo que nos representa este interruptor es que cuando está en la posición 1, o sea, antes de que se produzca la conmutación, el valor de la tensión en AB va a ser 0, para tiempos menores que 0. En general, vamos a considerar que la conmutación o que el transitorio empieza en t igual 0. Y que en el instante 0 el interruptor conmuta a la posición 2 y por lo tanto instantáneamente entre A y B aparece la tensión B sub 0, que es la tensión de la fuente. También podemos hacer esto mismo, pero utilizando la función escalón unitario. Recordemos que esta función, u de t, vale 0 para t menor que 0 y vale 1 para t mayor que 0, y que no está definida para t igual a 0. Esta función aplicada a una fuente va a hacer la misma o va a cumplir la misma misión que el interruptor que vimos en el caso anterior. Aquí lo tenemos representado. En la figura de la izquierda tenemos el interruptor ideal y en la figura de la derecha el mismo circuito, pero ahora representado de una manera más elegante, si se quiere, utilizando la función escalón unitaria. Esta expresión B a B igual a B0 U de t nos dice que hasta 0 B a B va a ser nula y que a partir de 0 B a B va a valer B sub 0. En el caso de que la conmutación se produzca no en el instante 0, sino en algún instante posterior t sub 0, reemplazamos el argumento t en la función escalón unitaria por t menos t sub 0, como se muestra abajo. Y entonces lo que estamos simbolizando es que el transitorio no comienza en el instante 0, sino en algún instante posterior t sub 0. Esto mismo puede repetirse. Por ejemplo, acá tenemos que para t menor que 0, la tensión en AB vale 0. Se produce la conmutación y a partir de 0 la tensión vale B sub 0, pero solo hasta t sub 0, donde vuelve a producirse la conmutación, el interruptor vuelve a la posición 1 y la tensión vuelve a 0. Esto nos da lugar al pulso de tensión que vemos abajo a la izquierda y que lo podemos escribir en función de la función escalón unitaria como está dentro del recuadro amarillo, donde fíjense que B a B ahora es B sub 0 por U de t, que es la función unitaria, escalón unitaria, menos U de t menos t0, que es la función unitaria desplazada. Con respecto a la función exponencial, la función f de t igual a e a la st, donde S es una constante compleja, es llamada exponencial. Si la parte real de S es negativa, el valor de la función va a decaer con el tiempo.
Es decir, el tiempo aumenta, el valor de la función de t disminuye y cuando t tiende a infinito se va a hacer nula. Entonces, 1 sobre s va a tener unidades de tiempo y es lo que se denomina tau o constante de tiempo. Después de tau segundos, la función va a quedar en menos t sobre tau, por lo tanto se reduce a e a la menos 1 o lo que es lo mismo a 0,368 o al 36,8% de su valor inicial. Nosotros vamos a trabajar con exponenciales e a la at en las cuales la constante es un número real. De esta manera terminamos con la primera parte de la unidad temática número 3.